Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta exposición que va a tratar la temática de los diferentes tipos de escritura en América, procesos adelantados por los pueblos milenarios. Este video se va a dividir en dos partes debido a su extensión. En este primer video exploraremos los diferentes tipos de escritura, pero en el segundo video ya observaremos imágenes y algunos videos precisamente de estas evidencias. Así que bueno, bienvenidos y vamos a comenzar hablando de un descubrimiento muy interesante que se realizó en el estado de Paraíba, en Brasil. Aquí se descubre un monumento pétreo en forma de serpiente que toma el nombre de la piedra Inga. Esto debido a que el lugar donde se encuentra es el municipio de Inga. Este monumento pétreo tiene un conjunto de grabados de una larga extensión, porque este monumento mide 24 metros de largo y 3 metros de alto, y en su interior están un tipo de escritura que un investigador llamado Elger Petersen ha calificado como la escritura nostrática, ¿no? Precisamente me gustaría en este espacio, en esta exposición, dar algunos investigadores, nombres, ¿no?, de algunos investigadores, algunas referencias, libros, precisamente para que ustedes investiguen, profundicen mucho más esta temática, ya que este tema es muy amplio, la verdad, y no daría cabida al tiempo que le queremos dedicar. Debo decir que este monumento fue investigado por un explorador de origen italiano, Gabriel de Annunzio Baraldi, quien durante años, ¿no?, estuvo trabajando en este monumento y llegó a la conclusión de que esta roca nos relata la historia de un diluvio universal, ¿no? Digamos que del 100% que se investigó o que se trató de descifrar, el 10% de ese 100% nos habla de un diluvio universal. Es más, esta escritura es muy similar a la hitita, ¿sí?, la cual fue una escritura que fue hablada en el segundo milenio antes de Cristo en la actual Turquía, ¿no? Pero de igual forma, otro investigador, Yuri Leverato, manifiesta que la hipótesis de Baraldi podría ser considerada como real, ¿sí? Y el mensaje escrito en la piedra de Inga precisamente nos muestra también símbolos celtas. Entonces, digamos que esto es muy interesante, este dato, por varias razones. La primera de ellas, el famoso lenguaje o escritura nostrática que Elger Petersen la califica desde el punto de vista lingüístico, hace referencia precisamente a una escritura de la cual se derivaron las demás protolenguas en el mundo. Esto es un dato muy revelador porque se supondría
que este tipo de escritura no debería ser encontrada en esta parte del mundo, ¿no? Debería ser encontrada pues en Asia o en África, que es de donde, según se dice, provino no solo el hombre, el humano, sino que también provino la escritura. Pero nos estamos dando cuenta que las evidencias arqueológicas apuntan que el sistema de escritura más antiguo del mundo se encuentra aquí en América, el llamada escritura nostrática. De esta escritura se deriva la afroasiática, por ejemplo, como un tipo de árbol genealógico, y la altaica. Dentro de la afroasiática encontramos raíces semíticas, dentro de las cuales estaría la egipcia, la árabe y la hebrea. Dentro de la altaica tendremos lenguas turcas, mongólicas, y dentro de las indoeuropeas estarían las eslavas, dentro de las cuales está la polaca y la rusa. También estarían las germánicas. Aquí estarían inmerso el inglés y el alemán, y las romances, ¿no? De la cual su principal exponente es el latín, y de allí el francés, español e italiano. Entonces, digamos que la escritura nostrática dio vida a todas estas lenguas que les acabo de mencionar, que ampliamente son lenguas que las podemos encontrar en diferentes partes del mundo. E interesantemente, el hallazgo arqueológico más antiguo que se tiene acerca de una escritura nostrática se encuentra precisamente acá en América, en Brasil, en el estado de Paraíba. Interesantemente, el aymara, la lengua aymara, quechua y puquina, que son los lenguajes andinos tal vez más representativos y más antiguos de nuestros pueblos milenarios, tienen palabras que se relacionan mucho a diferentes idiomas, no solo en significado sino en forma, ¿no? Hay palabras muy similares que las podemos encontrar, ya sea en Japón, en China, inclusive en el mismo inglés, palabras muy similares con el mismo significado, con la misma forma, vocablos, digamos, lingüísticos que tendrían el mismo significado dentro de las lenguas aymara, quechua y puquina, ¿no? Este es otro dato también muy interesante, que no solo hay el hallazgo arqueológico, sino que también hay semejanzas lingüísticas en cuanto a las lenguas, ¿no? Bueno, otro dato interesante nos ofrece Juan Moric, que fue un húngaro que se nacionalizó argentino. Él, digamos, era un experto en lenguas ancestrales, ¿no? Él era muy conocedor de ese tema, y precisamente viaja a Sudamérica, a Ecuador, y se entabla una comunicación con una de las tribus de los llamados Suaras, ¿no? En Coangos. Y resulta que él descubre que esta tribu indígena habla una lengua llamada magiar, y esta lengua magiar es idéntica a la lengua primitiva húngara, ¿sí? Entonces, ¿él cómo se da cuenta de esto? Pues precisamente se da cuenta porque él era muy conocedor de las lenguas primitivas, y él venía precisamente de esta región europea, de Hungría, y descubre que una tribu suramericana habla prácticamente su lengua madre,
Entonces, aquí vemos otro elemento interesante que nos hace analizar que todas estas situaciones, pues, o esta teoría no es tan descabellado de pensar de que la escritura provino de América y que luego varios grupos que emigrarían de América a otras partes del mundo llevarían consigo este proceso cultural. Pero ya acabo de nombrarles algunos investigadores, ¿verdad? Pero no son los únicos que han venido investigando esta temática tan interesante. Tenemos, por ejemplo, al boliviano Emeterio Villamil de Rada en su libro, y ojo con este libro, La lengua de Adán. Este libro fue escrito en 1888 y en él era un reconocido filólogo. En él también describe cómo la lengua madre de la humanidad nace en Tiwanaku, en la zona arqueológica de Tiwanaku, que está ubicada en Bolivia. Y precisamente él da también toda una serie de evidencias lingüísticas y semejanzas lingüísticas con otras lenguas, en palabras, ¿sí? Del quechua prácticamente nos traslada al idioma japonés y empezamos a descubrir semejanzas en las palabras y en su significado, ¿no? Tenemos que también resaltar el trabajo de Ruth Rodríguez Sotomayor, la bibliotecaria ecuatoriana, investigadora ya durante muchos años sobre esta temática, quien ha explorado mucho este tema y nos ha regalado, por así decirlo, nos ha regalado un tipo de categoría de esas migraciones de estas culturas. En un libro del año 2015 llamado Descubrimiento del origen de los mayas, Ruth Rodríguez, por ejemplo, apunta que el peruano Juan de Velasco, ¿sí?, que él sacaría un libro en 1789 llamado Historia del Reino de los Quitus, ¿sí? Y allí, por ejemplo, se menciona que existió una poderosa raza llamada Guara, a quienes los frailes inquisidores llamaron guaraníes. Esta raza estaba integrada por 3 naciones o dinastías. Entre estas estarían los Tupi-Guaras de Brasil. Precisamente en Brasil se encuentra esta escritura que hoy se califica como nostrática, ¿sí? Otra nación o dinastía eran los Carasocarios del reino de Paranapura o Paranapur. Y finalmente estaban los íberos, que provenían de corrientes argentinas, ¿sí? Pero no solo Juan de Velasco menciona a estas razas que provenían de acá de América y que tenían una característica, y es que eran blancas, ¿no? Y que también eran muy avanzadas en la ciencia y en los conocimientos, como por ejemplo la escritura. Huama Puma, el historiador aborigen de la época de la conquista prácticamente, describe a estas razas como los Wariwiracocharunas, que eran una raza blanca que durante 800 años se multiplicó en América y gobernó en América. Evidencias de razas blancas aquí en la historia de nuestros pueblos milenarios hay muchas, ¿sí? Hay muchas. Los españoles describen, por ejemplo, a los chachapoyas como indígenas que eran más blancos que ellos mismos. Y en el Coricancha, por ejemplo, en el Museo del Coricancha en Cusco, hay el relato de que los españoles, al visitar
o al llegar al ombligo del Tahuantinsuyo, el Cusco, se encuentran con que las princesas incas eran blancas, ¿sí? Y nos explicaban, bueno, de dónde había salido esa raza. Sin embargo, estos autores nos están dando como una luz en este misterio, ¿no? Otro dato interesante que Juan de Velasco, por ejemplo, en su libro Historia del Reino de los Quitos, nos, nos permite analizar es acerca de la primera vez que se menciona a los famosos mayas, ¿sí? En este caso, él habla de la nación maya como el pueblo Chan o Nachán, conocidos como los grandes escultores, ¿sí? Resulta que el reino de los Quitu-Caras era muy amplio, eran varias dinastías. En lo que hoy actualmente es Ecuador existían varias dinastías, varios pueblos que desde la teoría de Ru Rodríguez emigraron a diferentes partes de América y del mundo, ¿no? Llevando consigo estos procesos culturales, inclusive de escritura y de conocimientos astronómicos, ¿no? Este tema es muy amplio, la verdad, y sería interesante que ustedes lo investigaran más a fondo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hicieron las migraciones, ¿no? ¿Cómo hicieron las migraciones estos pueblos milenarios antiguos? Pues miren que hay evidencia también de eso. En la huaca, por ejemplo, de El Dragón, esto queda en Perú, en la ciudad de Trujillo, está las ruinas del imperio de los chanchanes, y allí podemos observar barcos, ¿no? Podemos observar, como lo vemos aquí, una representación de un barco muy similar a las barcas que se encuentran en el lago Titicaca, ¿no? ¿Sí? Y muy similar igualmente a las barcas que podemos encontrar en los grabados egipcios, ¿sí? Pero bueno, ustedes dirán, pero ese tipo de barcas para que lleguen a otro continente es como imposible. Pues esa misma pregunta se la hizo un explorador, un aventurero etnógrafo noruego llamado Thor Heyerdahl, que él estudió zoología, botánica, geografía, ¿no? Y alcanzó un renombre mundial por organizar la expedición Kon-Tiki. Esto fue en 1947, ¿no? Recorrió 8.000 kilómetros a lo largo del Océano Pacífico, desde las costas de Sudamérica hasta el archipiélago de Tuamotu, a bordo de una balsa artesanal, ¿no? Que es como la que observamos acá. Este viaje o esta exploración tuvo un objetivo, y era demostrar que los pueblos de la antigüedad pudieron realizar largos viajes oceánicos que pusieron en contacto con culturas que la historia oficial nos dice que nunca tuvieron contacto, ¿no? Pero Heyerdahl no se quedó allí. Completó otros viajes destinados a demostrar la posibilidad de ese contacto entre pueblos antiguos muy distantes, ¿no? La expedición Ra de 1970 lo llevó a navegar, por ejemplo, desde la costa occidental de África hasta Barbados, sobre una balsa de juncos de papiro, demostrando que los antiguos tenían los conocimientos y que muy posiblemente, no es descabellado pensar esta teoría, pudieron no solo emigrar, sino pudieron comunicarse frecuentemente con otras culturas, desde tiempos inmemorables, mucho antes que Colón, ¿no? Muy bien. Me gustaría dejar otras referencias, ¿no? de esta temática. Me parece supremamente interesante que ustedes la profundicen.
Hay un trabajo de un mexicano, Ignacio Magaloni Duarte, llamado en su libro Mayas, Aztecas, Incas, Chibchas, Maestros del Hombre. Es del año 75. Florentino Ameguino, La Antigüedad del Hombre en La Plata. Este es del año 1918. ¿Sí? Henry Girgois, el libro El Oculto, entre los aborígenes de América del Sur, la raza quechua, una raza aria. ¿Sí? Esta es de 1901. La italiana Natalia Rossi de Tarifi, creadora de la ciencia lexicogenética, que descubrió que las raíces de la lengua etrusca están en el binomio aymara, el runasimi, que es del cual se deriva el quechua. ¿Sí? El profesor Félix Laime Pairumani, en su libro Desarrollo del alfabeto aymara, Selección y Estudio del Instituto de Lenguas y Cultura Aymara, del año 1980. ¿Sí? Tenemos la obra del arqueólogo Artur Poznański, quien hizo investigaciones de los monumentos prehistóricos de la ciudad arqueológica de Tiahuanaco, ¿no? También de la Isla del Sol y de la Luna en el lago Titicaca. Este es en 1912. Juan Moritz, que ya lo mencioné, él sacó un libro llamado El origen americano de los pueblos europeos. Muy interesante también ese libro. Y el trabajo del filólogo políglota boliviano, un sabio, doctor Emeterio Villamil de Rada, La lengua de Adán y el hombre de Tiahuanaco. ¿No? Estas referencias muy interesantes para que ustedes las tengan en cuenta. Dentro ya de este proceso tenemos como referencia de que existió una lengua madre nostrática y que de esta se derivaron posteriormente los diferentes sistemas de escritura indoeuropeos, asiáticos. Pero en el caso de América, por ejemplo, hay unos descubrimientos muy interesantes. Primero, que existieron unos libros líticos y que posteriormente estas imágenes o símbolos o esta escritura se pasa luego a los textiles. Pero dentro de esos diferentes tipos de escritura vamos a ir analizando cada uno de ellos. Primero, el sistema de escritura Uri. Este sistema, Ru Rodríguez nos habla o nos manifiesta que es creado por las mujeres de la dinastía lunar, ¿no? Ya en el anterior video de eras astrológicas profundizo mucho más lo que era una dinastía lunar y una solar, en el sentido de que en esta época la mujer tenía una importancia a niveles políticos, administrativos y también religiosos. La mujer era considerada en esa dinastía, en esa época, una divinidad. Se rendía culto a la luna. Y la plata, el metal de la plata, era también un referente. Otra de las características era la tinta negra y roja, ¿no? Y esta escritura tenía mucha relación con la astronomía y la filosofía religiosa. En el video de Matemática Andina, igualmente, que realicé, explico cómo de estos símbolos geométricos matemáticos, la escritura Uri, los antiguos la utilizaron básicamente como también sistemas de medida. Otro sistema que está presente en los pueblos antiguos americanos es la escritura cuneiforme de la raza Guara de Tiahuanaco. Aquí podemos observar el famoso monolito de Pocotia, el cual tiene una escritura
que para muchos expertos es una escritura sumeria. Los sumerios fue una cultura asiática prácticamente que estuvo separada por no solo distancia sino por épocas de la cultura tiwanaku. Pero increíblemente nos encontramos con que el sistema de escritura que tenían los huaras de Tiwanaku es similar, igual al sistema de escritura de los sumerios. Y aquí hay una evidencia clara en el monolito de Pocotia. Aparte, dentro de, por ejemplo, las estatuas que podemos encontrar en Tiwanaku, podemos observar hombres barbados y con turbante. De la misma forma encontramos estatuas en Sumeria de hombres barbados con turbante. Un dato como interesante de añadir a todo este enigma o este misterio. Otro sistema de escritura interesante es el pictográfico, ¿no? Nosotros tenemos una capilla sixtina acá en Colombia llamada la Reserva Chiribiquete. Lastimosamente no tiene acceso al público, pero podemos buscar algunas fotografías que se han tomado de estas, como una referencia de estas obras maravillosas de escritura. Aquí podemos ver como algunos ejemplos. Estos eran lugares de mucho respeto para las comunidades antiguas, ¿no? Lugares religiosos prácticamente, capillas para ellos, centros religiosos. Bueno, tenemos este otro sistema de escritura llamado jeroglífico, de la raza de los chanchanes o mayas clásicos. Bueno, Juan de Velasco ya los había mencionado en el siglo XVI, que en Sudamérica existió unas tribus que hablaban la lengua maya. Interesantemente, los mayas centroamericanos fueron descubiertos mucho después, lo que nos da a pensar de que el maya como tal, o la raza o las tribus mayas, primero tuvieron su origen en Sudamérica y posteriormente en Centroamérica. Y esta es una teoría que Ru Rodríguez, por ejemplo, manifiesta en sus libros y muchos otros autores, ¿no? Hay otras teorías que inclusive dicen que los mayas bajaron a Sudamérica, ¿no? Pero digamos que la evidencia que nos están arrojando estos elementos nos dan a pensar lo contrario, ¿no? Este sistema de escritura también lo podemos encontrar con los egipcios, ¿no? Los jeroglíficos, la escritura jeroglífica. En la cultura Rapa Nui de la isla de Chile, la isla de Pascua en Chile, también, que también era considerado un ombligo del mundo. Y tenemos finalmente la escritura fonética, ¿no? La cual daría vida al runasimi, daría vida al puquina, aymara y al quechua, que son las lenguas madres, las lenguas más importantes que han venido manejando los procesos culturales de las comunidades antiguas andinas acá. Muy bien, con estos datos, muy bien, con estos datos que acabo de brindarles, cierro este primer video y quiero invitarlos al segundo trabajo audiovisual, en el cual ya entraremos a analizar imágenes fotográficas y también algunos videos sobre todo este tipo de procesos de escritura que se han venido gestando en nuestro continente americano. Entonces nos vemos en el siguiente video y les agradezco mucho su atención.